Jueces capítulo 2, ¿lo tienen? Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timat-Serad, en el monte de Efraín, al norte del monte. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación. Préstele atención. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Pueden sentarse. Quiero hablarles con el tema la orfandad, la razón de una generación que crece sin Dios. Todos los días somos impactados por noticias que ponen de relieve la gran problemática que hay en la sociedad como una consecuencia de los cambios que se han producido en la familia. Esta semana, una vez más, yo fui impactado por el video que presenta a las autoridades policiales llamando la atención a los padres para que procuren evitar que sus hijos experimenten o sufran, sean parte de un fenómeno que se ha llamado el vapeo. Jóvenes menores de 24 años están utilizando los llamados cigarrillos electrónicos, que todo el mundo sabe que son súper destructivo. La gente ha querido vender la idea de que son menos dañinos que los otros. Son peores, son más dañinos que los otros. Los dos son malísimos, pero este es súper malo. Pero agravante a eso, a esos cigarrillos, dice la policía, le están insertando cápsulas con drogas líquidas, con altos niveles de toxicidad, cuyos efectos negativos en la salud de los jóvenes puede ser tan grave como producirle la muerte. Y no es un fenómeno exclusivo de nuestro país. En el noreste, en el noroeste de los Estados Unidos hay una alarma por situaciones similares. En diferentes estados, más de 20 jóvenes han entrado en gravedad, sufriendo accidentes pulmonares, complicaciones de vías respiratorias, y algunos han muerto producto del mismo fenómeno. Cuando vi esa noticia, fui movido por el Espíritu Santo para llamar la atención de la familia o de las familias, en especial de los padres, para que cumplan con su responsabilidad, para que asuman el sacerdocio de ser padres y madres, no de acuerdo a los estándares de la sociedad actual, sino conforme a los estándares de la Biblia. La única manera de salvar o darle la oportunidad de salvación a tus hijos del derrotero en que camina la juventud de hoy es haciendo lo que estamos llamados a hacer. Y yo quiero que me presten mucha atención, porque para mí el Espíritu Santo puso tan claro algunas cosas que voy a compartir por primera vez. Y mire que he predicado muchas veces del tema de la familia. Hace un mes o dos predicaba aquí sobre la palabra de Efesios 6:4, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, instruye a los padres sobre su responsabilidad
Y me basaba en el verso 4 y parte del 5, cuando decía el apóstol: y ustedes, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hicimos mucho énfasis en la necesidad de que los padres retomaran el valor de disciplinar a los hijos y el valor de amonestar a los hijos conforme a los principios de la Biblia como modelos referentes de conducta. Hicimos mucho énfasis y yo sé que muchos se recordarán de eso. No tengo dudas de que la falta de seguimiento de esta instrucción es parte fundamental del problema social que estamos viviendo o que estamos teniendo. Y hoy quiero ser más específico al reflexionar con ustedes de la responsabilidad, de lo que nos toca como responsabilidad ante el fracaso de la actual generación, lo que nos toca a los padres y a las madres de este tiempo. Porque yo creo que el problema de la generación actual, en un alto porcentaje, quizás habrán excepciones, quizás hay un porcentaje que puede ser excluido, pero creo que en un alto grado es responsabilidad de nosotros, de papá y de mamá. Tenemos un alto nivel de responsabilidad. Y lo quiero plantear a partir de esta pregunta. Porque sé que cuando digo una cosa como esa, hay mucha gente que cuestiona mi declaración, tanto de los que están aquí como por los que están por los medios. Quiero que reflexiones conmigo ante este planteamiento. ¿Quién influye más en la vida de nuestros hijos? Para que comencemos a establecer la realidad de lo que hay. ¿Quiénes son? ¿Qué cosas? ¿Qué factores son los más influyentes en la vida de nuestros hijos? Cuando yo me planteé esta pregunta, vinieron tres respuestas, tres posibilidades de influencia en la vida de nuestros hijos. Número uno, los medios audiovisuales. Televisión, radio, cine, internet, redes sociales. Medios. Número dos, los amigos, vecinos o compañeros de la escuela. Amigos relacionados. Y número tres, papá y mamá. De esos tres, si hacemos un análisis sincero, vamos a llegar a la conclusión que quienes menos influyen en la vida de los hijos, en realidad, si somos sinceros, es el último grupo: papá y mamá. Es la realidad. Es la realidad. Entreviste 1000 jóvenes que usted quiera. Haga el análisis con una muestra de 10,000 jóvenes. Y usted va a confirmar lo que yo le estoy diciendo. No tengo que ser un experto en estudios sociológicos. No. Con cualquier muestra, en cualquier escenario, se va a dar cuenta que los medios audiovisuales influyen más en la vida de sus hijos que papá y mamá, que los amigos, que los vecinos, los compañeros de la escuela influyen más en los hijos que papá y mamá. Esa es la triste realidad en la mayoría de las familias. Creo que no necesitamos ser genios para saber eso. Y la pregunta obligada a partir de este primer planteamiento es: ¿por qué? ¿Por qué no soy yo que soy su padre? ¿Por qué no es mamá que le parió? ¿Por qué? ¿Por qué que los padres de hoy no somos la principal influencia en la vida de nuestros hijos? La respuesta puede
ser controversial, pero es la realidad, porque los hijos se han quedado sin padre ni madres, se han quedado huérfanos, se han quedado en la orfandad, y la labor que ellos estaban llamados a desarrollar para formar el carácter, formar en conducta y formar en valores se ha quedado en el olvido. Cuando hablamos de orfandad no solo estamos haciendo referencia a los padres que han muerto físicamente, sino a la mayor realidad que tenemos hoy en día. Los padres y las madres que estando vivos han desaparecido del espectro de influencia de sus hijos porque no viven con ellos, o porque si viven con ellos no hacen nada para ser parte de la vida de sus hijos. No son influencia. Y esa es la realidad. Y a eso yo le llamo la mayor de las orfandades. Satanás ha engañado a los padres de estas últimas 2 o 3 generaciones. Nos ha engañado. Nos ha vendido la idea de muchas cosas que son primero que convertirnos en influencia en la vida de nuestros hijos. La mayoría de los padres varones creen que darle dinero y darle bienestar económico es lo mejor, darle buena educación y eso es lo que creen. Toma 1,000 pesos para que vaya hoy al colegio. Es que como que un niño se va a comer 1,000 pesos de papita frita, de golosinas y demás. Pero le dan los 1,000 pesos para que tú veas que yo soy un super papá. Abusador. Porque estás creando una cultura de despilfarro que lo único que traerá es problemas en el futuro económico de ese muchacho. La generación de hoy, las últimas 2 o 3 generaciones de jóvenes se han quedado huérfanos, en su mayoría de padres vivos, padres y madres que se han olvidado de sus hijos. Consciente o inconscientemente han dejado su papel de padre y madre en un lugar muy lejano de ser lo primero. Por todo tipo de razones, y yo estoy cansado de citar esas cosas, pero tengo que hacerlo para que los nuevos, los que nunca me han escuchado, puedan orientarse. Te dejo porque tengo que trabajar. Te dejo porque me divorcié de tu madre. Es un infierno vivir. Y para que tú crees que en un ambiente tóxico es mejor que yo me vaya. Usted ha oído esa expresión, qué linda, ¿verdad? Este es un ambiente tóxico. La psicología moderna nos ha enseñado eso, que para un ambiente tóxico es mejor que yo me vaya. Y eso se lo inventó el diablo. Porque de lejos tú no vas a poder influenciar en tus hijos. Tú tienes que estar cerca. Tienes que comenzar por ahí a entender la raíz del problema. ¿Cuál es el papel de los padres y madres en la vida de sus hijos? Ser influencia. Ese es el gran papel. No es darle comida, no es darle dinero, no es darle comodidades. Es ser influencia positiva para guiarlos por el camino de rectitud. Y yo estoy aquí en el nombre del Señor con la autoridad que me da la palabra de Dios y el Espíritu Santo que me ha guiado a hablar esto para decirte, no es nada de lo que el mundo te ha dicho que tú debes establecer como prioridad para influir en tus hijos. Tú tienes que ser influencia positiva en la vida de tus hijos. Satanás nos ha cambiado la escala de valores y no ha puesto toda clase de cosas. Mire lo que dice Deuteronomio 6, versos 6 al 9, donde se revela el pensamiento de Dios de lo que debe ser el nivel de influencia de los padres y madres en los hijos.
Yo he leído muchas veces este pasaje bíblico, pero ese pasaje ayer me impactó poderosamente. Mire cómo le dice el Señor cuando está preparando a su pueblo para entrar en la tierra prometida y le está definiendo el marco legal, el marco conductual, el marco relacional de cómo deben vivir en libertad. Y estas palabras que yo te mando, dice el Señor. ¿A qué palabras se refería? Al código de los 10 mandamientos. Al código de los 10 mandamientos. Eso que el mundo de hoy quiere tipificar como obsoleto, como pasado de moda. El Señor dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y está hablando a los padres, está hablando a las madres, y le dice, estas palabras estarán sobre tu corazón. Es decir, tú eres el responsable de ser el portador de esta palabra. Y por ahí comienza, y sigue diciendo el verso 7, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo no sé si tú entendiste como yo. Mire cuántas veces el Señor le dice cosas que tiene que hacer. Y las repetirás a tus hijos y hablará de ellas estando en la casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué yo veo ahí? Yo veo tantas cosas. Si lo analizamos bien, nos vamos a dar cuenta de que es una asignación tiempo completo. Es tiempo completo. El Señor le está diciendo, tú tienes un trabajo con tus hijos de inculcarle mi palabra, mis valores, mis pensamientos, mis normas de vida. Y eso no termina con el domingo ir a la iglesia y participar de un culto o la escuela dominical. Eso es todos los días, a toda hora, en todo tiempo y en todo lugar. Porque tu primer y más importante trabajo es sacar algo bueno de esos muchachos. Eso es lo que yo estoy viendo ahí. Porque para hacer todo eso que el Señor dice, tú tienes que estar todos los días bregando. Tú tienes que tener todo el tiempo trabajando eso. Y cuando yo entiendo esto, comienzo a meditar del tiempo que me tocó a mí ser niño. Y lo he testificado muchas veces, pero no puedo dejar de testificarlo porque mucha gente se me acerca y se acerca a mis padres y felicita y dice muchas cosas bonitas y yo me siento bien por ellas. Pero yo estoy seguro que la mayoría de los padres no hubieran seguido el patrón de crianza con el cual a mí me criaron, incluyendo los padres cristianos de hoy. ¿Por qué? Porque en mi casa había iglesia, había instrucción, había palabra continuamente. Por la mañana, la música que se oía, no había radio cristiana cuando yo estaba chiquito. Pero mi papá tenía una cinta de carrete y algunos LP.
Y si nosotros queríamos hacer cumpleaños y gozarnos, yo me recuerdo que nosotros nos gozábamos. Y si mi mamá me está viendo ahora, tiene que recordarse de eso y reírse. Había un disco de una hermana puertorriqueña que tenía una guaracha bien movida. Y cuando nosotros estábamos trancados en la casa, ya estábamos que nos encarábamos por la pared, buscando qué hacer. No había Nintendo, no había cable, no había muñequito 24 horas. Es un tiempo que yo sé que los jóvenes de hoy no lo entienden. Los jóvenes de hoy no entienden ese tiempo, porque mis hijos a veces me dicen, pero papi, yo no sé cómo tú podías vivir. Ahora, había un LP que si nosotros queríamos de que gozarnos y nosotros lo poníamos. Y lo poníamos a tocar y empezaba la guaracha ahí con unos coritos y nosotros empezábamos de que a danzar. Lo que le estoy diciendo es que hasta para jugar era practicando sobre lo que Dios iba a hacer en nuestra vida. No sé si alguien me está entendiendo. Y los juegos muchas veces eran jugar al pastor, hablar la palabra, a cantar. En mi casa aprendimos a cantar obligados todos éramos cantantes. Hicimos un LP, después yo se lo enseño. Hicimos un LP, la familia entera, todos en mi casa cantamos. Canta Eliú, canta Elizabeth, canta Eunice, canto yo, cantó mi mamá, todo el mundazo. Pero era una norma en los niños de mi generación en la iglesia que tenían que cantar, que tenían que participar, que tenían que hablar como cristiano. Y a mí me parece esto un ejercicio de lo que está transmitiendo el Señor a Moisés sobre lo que debía pasar con la generación, con los hijos del pueblo de Israel. Y esta palabra la enseñarás, la repetirás estando en la casa, andando por el camino, al acostarte, y cuando te levantes la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esa fue la instrucción de Dios. Y cuando uno medita en esto, uno se da cuenta que uno tiene fallas significativas en cumplir con esa instrucción. Porque muchos padres y madres, aún los que son cristianos y que tienen mucho tiempo, nos cuesta. Porque por alguna razón le hemos dejado ese trabajo a otros. No lo hemos asumido como una responsabilidad delante de Dios y frente a nuestros hijos. El pasaje con el cual comenzábamos esta reflexión de Jueces capítulo 2 retrata y es un ejemplo de lo que estamos viviendo hoy. Dice la Biblia que murió Josué y la generación de Josué. Yo no sé si usted lo ha leído otras veces ese pasaje. Murió Josué. Josué fue aquel que dijo: escojan ustedes a quién servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya usted sabe quién era Josué. Y dice la Biblia: y murió Josué y lo sepultaron. Y toda aquella generación de Josué también fue reunida a sus padres. Y mire qué dramático, cortito pero dramático el verso que sigue, cuando dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Dios había hecho en Israel. Otra generación que no sabía de nada de eso,
que no sabía de Dios. Ahí quizás estaban los tataranietos de Josué. Ahí quizás estaban los bisnietos de Caleb. No entra en detalle, pero dice, y se levantó otra generación que no tenía conocimiento, de Jehová, que no conocía de Josué ni al Dios que Josué le servía. Y la pregunta obligada es, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué pasó eso? La respuesta es simple: no cumplieron con el mandato de Dios de ser padres y madres, de ser influencer en la vida de sus hijos. Tampoco le sembraron los valores conforme a los mandamientos de Dios. No cumplieron, y al no cumplir cosecharon lo que sembraron. Al no cumplir cosecharon lo que sembraron. Una generación que ni conocía a Dios ni conocía lo que Dios había hecho por Israel. Todas esas cosas están conectadas. ¿Qué pasó ahí? No cumplieron. Y entonces, ¿en qué terminó eso? Usted puede leerlo en su casa. Vino el descalabro moral y espiritual, y con ello la crisis política, económica y social para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque todas esas cosas están conectadas. Por eso yo le digo a la gente, lo espiritual, no una cosa fuera de este planeta que no tiene nada que ver con lo que pasa aquí. Lo espiritual determina lo que pasa aquí en la tierra, determina lo que pasa en tu familia, determina lo que pasa alrededor de todo lo que tú eres y lo que haces. Por eso yo no puedo separar mi vida espiritual de todo lo que yo soy y de todo lo que yo hago. Todo está conectado. Todo está conectado. Yo tengo que tener esa conciencia. Si te descuidas espiritualmente, viene la destrucción de tu familia, viene el fracaso económico, viene el fracaso en todos los sentidos de tu vida. Hay una conexión en todo. ¿Qué pasó? Vino el descalabro. No cumplieron la instrucción. De la misma manera que hoy está pasando en la sociedad occidental, que ha sido la sociedad que ha estado bajo los principios judeo-cristianos. Dios le pedía que enseñaran, que practicaran y modelaran una vida de rectitud delante de Él y delante de los hombres, pero ellos al final no lo hicieron. Hoy estamos ante una generación de hijos que no conocen de Dios, que no han sido instruidos en los valores de Dios. Yo oigo a veces a las autoridades, necesitamos instruir en valores. Digo yo, pero ¿y de qué ustedes hablan? Porque los únicos valores que ordenan la vida de la gente son los valores cristianos. No hay ningún otro valor. Y el mundo no promueve nada que controle al ser humano a comportarse bien, a amar a Dios y amar a su prójimo. Asistimos a un tiempo donde hay una generación de jóvenes que no respetan a sus padres. Tienen de mojiganga a los padres. No aman a sus padres y madres. No siguen el consejo de papá y mamá, y muchas veces ni siquiera lo ven o lo buscan. Una generación de jóvenes que no sienten pesar por consumir drogas, sumergirse en los vicios, hacer lo malo. Una generación de jóvenes que matan personas y no le duele. Usted ve unos muchachos delincuentes ahora que le dan 2 tiros a cualquiera para quitarle una cartera y no sienten dolor en su corazón. No lo sienten. No, parece que tienen un reloj de cuerda ahí adentro, pero no un corazón. Parece que tienen un pedazo de tabla o de madera, pero no un corazón.
Tenemos una generación que no siente pesar por consumir drogas, por matar, por estar metido en los vicios, por hacer lo malo, por robar. Una generación que matan, que roban, se comportan con violencia. Una generación que crece sin Dios. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Cuando usted analiza todo el problema sociológico que enfrentamos, es eso. ¿Cuáles son las causas? Se argumentan muchas cosas. Yo me pasé 4 horas ayer leyendo informes de la UNICEF, de las Naciones Unidas, de la Procuraduría General de la República, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud y cuantas instituciones publican cosas aquí presentando los problemas de embarazo en adolescentes, de violencia, de delincuencia, de menores envueltos en situaciones de conflicto y tanta cantidad de cosas. Y hoy ahí están los sabios de este mundo diciendo: el problema es que no tienen oportunidades económicas, el problema es que no tienen empleo, que no tienen acceso a los estudios o a la educación, el problema es que no hay políticas públicas que lo ayuden, que no tienen modelos de familias funcionales, etcétera. Y yo me molesté leyendo tantas cosas, porque yo quería como meterme en el papel. Usted se ríe, pero fue así. Usted sabe que hice el informe más completo, lo imprimí como 40 páginas. Gasté mi tinta, porque no quería quedarme en lo digital. Yo no sé si a usted le pasa, a veces yo necesito el papel, para yo sentir que estoy pegado de algo de verdad. Y lo imprimí. Lo imprimí porque me indignaba ver tanta palabrería andando por las ramas, seguir al fondo la realidad de toda la problemática social que vive en nuestros países. Es más que toda esa palabrería. En Estados Unidos, miren lo que están pasando. Ya hay instituciones. Lo que pasa es que en Estados Unidos no hay embajada de Estados Unidos. ¿Usted entendió eso? Pero ya hay instituciones advirtiendo que el país más peligroso o donde hay más probabilidad de que a usted lo maten en un centro comercial o en una escuela son los Estados Unidos de América. Eso dicen los números. Eso dicen las estadísticas. Yo sé que nosotros los dominicanos no creemos eso, porque para nosotros lo más importante es Nueva York y después el cielo, pero primero Nueva York. Así somos los dominicanos. Pero dice unos informes que yo saqué aquí y que solamente voy a citar. Se han registrado 25 casos en los últimos escuche esto, la década del 70 fue considerada una de las más violentas en lo que a tiroteos en escuelas respecta en los Estados Unidos. Irónicamente, esa fue la década que siguió a la década del movimiento pacifista. Ahora bien, donde mucha gente protestaba contra la guerra y la violencia, pero los constantes tiroteos en las escuelas estadounidenses alcanzaron en el 2018 un récord sin precedente, tanto en el número de incidentes como en el grado de daño. La cifra de este tipo de incidentes es difícil de contabilizar con exactitud, ya que el Congreso de Estados Unidos prohibió la creación de algún tipo de registro nacional de muertes por armas de fuego. ¿Usted entendió eso? Increíble eso.
Sin embargo, este jueves el Washington Post publicó un reporte que da cuenta de los incidentes violentos con armas en centros educativos desde el 1999. El medio destaca que en el 2018 se han registrado 25 casos de tiroteos en escuelas en los Estados Unidos. Un total de 25.332 estudiantes estuvieron expuestos a este tipo de masacre. 94 alumnos recibieron disparos, entre ellos 33 muertos y 61 heridos. Estas cifras representan un récord de este tipo de incidente en 2 décadas. Yo siempre tenía la sospecha que allá no se contaban las cosas que aquí se cuentan, pero ahora lo confirmé. O no se publican por razones estratégicas, pero es la realidad. Ahora, ¿por qué traigo ese dato? Bueno, porque todo ese discurso bonito que encontramos, que dan las Naciones Unidas, que dan las ONG, Save of the Children, y todas esas cosas que hoy funcionan, dicen que falta de oportunidades, falta de acceso a la educación, falta de políticas públicas de bienestar. Y entonces, ¿qué pasa en países como Estados Unidos? Es muy sencillo. Entonces, ¿qué? Porque allá dan comida, allá hay conflé, lo fabrican. Hay garantía de estudio, de escuela. Aquí estamos descubriendo eso ahora, pero ya eso está resuelto. Entonces, esa generación que está matando, ¿usted ha visto la cara de los asesinos en masa? ¿Usted ha visto el rostro? ¿Usted ha leído el perfil? El que lo ve cree que no matan una mosca, pero en el corazón lo que tienen es una bomba. Yo no me quiero extender, pero son cosas que le llaman. ¿Cuáles son las causas? La realidad. Y eso es bueno que lo tengamos presente y que nosotros con autoridad sepamos enfrentar a los que vienen con palabritas bonitas que no tienen base de sustentación en la realidad. Le digamos, la realidad es que es una generación que crece sin Dios, y la razón de eso o el efecto de eso, la evidencia de eso es que los padres y las madres abandonaron a sus hijos consciente o inconscientemente y no tienen guía. Lea la vida de todos esos muchachos, de todos los más terribles. Lea la vida, lea qué está pasando en la vida de muchos, qué ha estado pasando. Tengo que concluir, pero es un panorama triste y preocupante. Y yo he sido movido por el Espíritu para que nosotros no vivamos en esa desconexión de la realidad, aun cuando seamos cristianos. ¿Por qué? Porque la cultura, el patrón cultural tiene una influencia en nosotros. Por eso yo creo que uno de los pasajes bíblicos más actuales es Romanos 12, 1 y 2. No se conformen a este siglo, sino sean transformados en el espíritu de vuestro entendimiento. Sean renovados en el espíritu de vuestro entendimiento. Lo que el apóstol Pablo está diciendo a los romanos es: cambien ese chip. Ustedes vinieron con un chip mundano, con un chip de pecado, con unos patrones culturales que al final, si no cambian, terminarán repitiendo el modelo fallido de los que no conocen a Dios. Creo que es uno de los pasajes bíblicos más actuales. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema que define conductas, que define el carácter de nuestros hijos.
que define los gustos, las preferencias, los intereses de nuestros hijos. Cuando yo era adolescente, uno de los sueños míos y de toda mi generación era ser Boy Scout, era ir de vacaciones al campo, al conuco, montar a caballo. Háblele a un muchacho de eso hoy. Cambiaron, nos impusieron otra cosa. Y le voy a decir algo más grave. Usted ve el tema de la homosexualidad. Hay muchos padres durmiendo el sueño de Morfeo. Tenemos una generación dañada. Tenemos una generación dañada con la homosexualidad y el lesbianismo. Se lo digo para que despierten los que están perdidos. Y yo le voy a decir algo. Yo no lo sé porque soy más inteligente que ustedes. Es por el privilegio de ser pastor y tener que estar lidiando con los problemas de la juventud que llega a la iglesia, buscando ayuda, y familias sufriendo esa realidad. Satanás está imponiendo su criterio. Y usted dice, ¿y por qué que todo lo inclinan a eso? Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los hombres. Ahí es que tenemos que estar claros que esa es una obra del infierno. Porque ¿cómo va a ser? Es una obra del infierno, es un decreto del infierno. Y todo el sistema que responde a los intereses del infierno está actuando en esa misma dirección. Y yo estoy aquí en el nombre del Señor para traer despertamiento en los padres y las madres, para producir un efecto de choque, para provocar una reacción, para reaccionar y escuchar la palabra que el Señor le da a Moisés. Esta palabra que te doy, ponla en tu corazón. Estos mandamientos que te he dado, ponlo en tu corazón. Y se lo enseñarás a tus hijos. Y se lo repetirás a tus hijos. Y le hablará estando en la casa. Y le hablará en el camino. Y le hablará al acostarse. Y le hablarás al levantarse. Y se lo pondrá en el dintel de tu casa. Y en la puerta le hablará la palabra. ¡Oh! El Señor le está diciendo a Moisés, dile que le cierren la puerta al destructor, dile que le cierren la puerta al devorador. Llena a tus hijos con mi palabra, rodéalo que te lo quieren robar. Oh. Moisés, no le pierdas ni pie ni pisada. Es un tesoro que te estoy dando. Y ese desgraciado Satanás va a querer arruinarte tu vida, robándote el tesoro, dañándotelo. Y el antídoto es, cúbrelo con la palabra. Cércalo, que te digan lo que sea, acércalo con la palabra, por favor, Moisés. Llegará adulto y quizás él pueda querer tener otra decisión, pero lo que tú debes hacer como padre y lo que yo como Dios espero que tú hagas es que lo cubra con la palabra. Tengo que concluir y dejar un par de ideas en su mente y en su corazón. La sociedad occidental de la cual somos parte
y esto todos los padres y las madres que me escuchan deben tenerlo muy pendiente, la sociedad, y usted escuchó la declaración de la policía con ese fenómeno, la sociedad no tiene respuesta frente al deterioro moral y espiritual de las nuevas generaciones. Oiga bien, los gobiernos no tienen respuesta. Las policías no tienen respuesta. En estos días que se estaba debatiendo el tema en las escuelas y demás, se me acercó una autoridad de una regional, varias autoridades de regional, y me dijeron: ay, pastor, no se lleve de eso que está diciendo el Ministerio de Educación. Si hay algo que necesitan los muchachos en la escuela, es que le metan a Dios por boca y nariz, porque se lo está llevando el diablo. Eso me dijeron profesores y autoridades de diferentes lugares. Me dijeron: los profesores no podemos. Es una generación que parece que no tiene control. Nosotros nos ponemos en una esquina. Lo mejor que pudiera pasar es que le hablen de Dios, que le ministren la palabra para ver si el Señor, por medio de su Espíritu Santo, los impacta y se puede sacar algo bueno, porque si no, aquí no quedará nada en un par de décadas. La sociedad no tiene respuesta a los problemas morales y espirituales de las nuevas generaciones. No lo tienen los gobiernos, ni lo de los países subdesarrollados, ni los países desarrollados. No lo tienen. Los jóvenes de hoy están sin rumbo, sin valores, sin moral, sin afecto, respeto por los padres, y apuntan a ser en su mayoría una generación fracasada en la mayoría de los aspectos importantes de la vida. Y eso en gran medida se debe a la orfandad de padres y madres. El pasaje bíblico de Josué, de Jueces capítulo 2, presenta claramente, retrata la dinámica del problema social que sufrimos. Verso 7: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. La cosa estuvo bien mientras el influencer Josué y su generación cumplieron con la instrucción de Dios de permanentemente influir en la vida de los hijos, sembrando los valores morales y espirituales. El influencer Josué. Ese lenguaje lo entiende la gente. ¿Quiénes son los influencers que siguen tus hijos hoy? Revisa el teléfono. Revisa Instagram. ¿Quiénes están siguiendo las nuevas generaciones? Los artistas esos que viven en crisis. Los artistas, las actrices y los actores de cine, las estrellas de la música que ya no saben. Hubo una pobre, una infeliz artista o actriz que yo leí en una revista, creo que fue, no sé si fue en internet, que ella dijo: hay un término ahora que se inventaron de un nuevo nivel de sexualidad, pero no me recuerdo el término, pero lo que decía era que ella era una persona que estaba dispuesta a tener sexo hasta con la escoba de su casa. Un término que ahora hay, que ahora no me viene a la mente, pero que eso era, que daba para cualquier cosa, que había hombre, había mujer, había muchachito, había un gato. Cuando yo leo eso, yo digo: Dios mío, pero tan loco y no lo saben. Nadie se lo dice. Déjenme decírselo: loco, te llevó el diablo. Tú lo que estás es de remate. Satanás te cerró los sentidos. Esa es la realidad. ¿Cómo una gente va a salir con eso y no lo meten en un manicomio?
Por menos que eso lo metían sin causa, sin expediente en un manicomio. No, yo tengo sexo con cualquier cosa, hasta con un abanico. Lo grande es que los medios, usted sabe cómo están los medios de hoy que no conocen a Dios, lo ponen en titulares. ¡Wow! Y usted dice, no, de verdad que este mundo está pata arriba. Pero nuestros hijos, nuestras nuevas generaciones están siguiendo esas cosas. Es mejor de llamarle cosas, porque yo no sé si son gente ya. Están siguiendo. ¿A quiénes están siguiendo nuestros hijos? ¿Al conejo malo? ¿A todos los nombres raros eso? ¿A quién están siguiendo nuestros hijos? A que tú no sabes, pero quiero decirte, los exponentes del género de música urbana, que son los menos preparados, los que tienen más problemas psicológicos y espirituales, los más pobres en espíritu, pero que vienen la mayoría de hogares destruidos, que son víctimas de violencia, de todas las cosas malas que le pueden pasar a una gente, son los más influyentes en la vida de los jóvenes. Y la mayoría de los padres nada está haciendo frente a esa realidad. Al contrario, le dan el paquetico de internet para que bajen su música, lo vean y lo bailen. Y después, yo no sé por qué mi hijo salió como un desgraciado. Bueno, ahí hay una explicación. El influencer Josué y su generación cumplieron, pero vino otra generación que posiblemente pensó que Josué y su generación estaban quedados. Vino otra generación que dijo que había que tener una mente más abierta y progresista. Vino una generación que quizás dijo que necesitaban dar más libertad a los hijos, darles su espacio, que eso de la fe y los valores morales y espirituales debían dejarlo en libertad de ellos elegir si lo querían o no lo querían. Eso fue lo que pasó. Y es lo que está pasando hoy en día. Ay, hermano, no obliga a tu hijo a venir a la iglesia, que no lo obligue. Mientras sea chiquito, mientras dependa de mí, tiene que ir. Después, cuando se independice, que haga lo que decida. Pero mientras me toque a mí, yo tengo que ser influencer en su vida. Yo tengo que marcar el paso de lo que pasa en su vida. Yo soy el instrumento de Dios para librarlo de las garras del infierno. Yo soy el hombre, yo soy la mujer que Dios puso ahí para cuidarlo. Queremos influenciar en todo menos en las cosas más importantes. Vino una generación que quizás dijo, hay que tener otra mentalidad. Eso está atrasado. Necesitamos un Estado laico. Esos son los términos de ahora. Necesitamos un Estado laico que no incline nada. Sí, pero inclinan al diablo. Entonces no puedo meter a Dios, pero sí se puede meter al diablo. Necesitamos tener una mentalidad más avanzada. Hermano, no caiga en ese gancho. Hombre o mujer que teme a Dios, aunque no te haya integrado a la iglesia, no caiga en ese gancho. El resultado fue, mire qué pasó con la generación que creció sin Dios. Capítulo 2, verso 11. Después de los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales.
Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que lo había sacado de la servidumbre en Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de ladrones que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Qué pasó con la generación que creció sin Dios? Vivieron en aflicción. Todo se le complicó. Aquí el Espíritu Santo me dio esta palabra que yo quiero que tú atesores en tu corazón. Debe estar claro esto: si Dios no está en el corazón del ser humano, óyeme bien, si Dios no está en el corazón del ser humano, ese espacio lo ocupará el diablo. Suena feo, pero es así. Directa o encubiertamente lo llenará Satanás. Después de Josué sacaron a Dios y se metió el diablo allá en el tiempo de los jueces. Porque si Dios no está, el diablo puede operar sin problema. Finalmente el mensaje de Dios es simple. Padres y madres, vuelvan al papel que Dios le asignó cuando le premió con poner en sus manos su herencia, que son sus hijos. Instruyan, enseñen, modelen, cultiven en valores, en conducta y en el temor a Jehová la vida de sus hijos. Enseñen la palabra de Dios, enseñen sus principios, enseñen con el detalle que necesiten, pero enseñen. Para todo eso necesitarán tiempo. No, yo le doy a mi hijo tiempo de calidad. Mentira del diablo. Solo hay tiempo. Tiempo. Tiempo para estar con él en la casa. Tiempo para orar cuando nos acostamos. Tiempo para comer juntos. Tiempo para levantarnos juntos. Tiempo para ir a la escuela. Tiempo para corregirle. Tiempo para hacer las tareas. Tiempo. Tiempo. Porque si ese espacio tú no lo ocupas con las cosas de Dios, lo ocupará el diablo. Que el Señor lo reprenda. Satanás lo va a ocupar. Enseñen la palabra de Dios. Desechen todas esas falacias fatales de la sociedad que delega en la escuela, en el Estado, en los amigos y en la iglesia la responsabilidad que le toca a ustedes de ser los influencers en la vida de sus hijos. Eso no es de nadie más que usted, que es suyo. Usted es el influencer para la vida de sus hijos. A usted lo puso Dios para influenciar. Ah, que yo lo llevo a la iglesia. La iglesia no. La iglesia te puede ayudar un chin. Un poquito. Tú eres el influencer. Tú eres el responsable. Papá, mamá. Tú eres. Nadie más. Ah, no, que yo me tengo que ir para Nueva York. No, usted no se tiene que ir para ningún sitio. Herencia de Jehová son sus hijos. No, que mi mamá los quiere mucho. Su mamá no los parió ni lo engendró. No, que mi tía. No, su tía no tiene muchachos suyos. Esos son suyos. Son sus hijos. Y tú no le puedes permitir al diablo que trace la pauta. Libra tu batalla. Pastor, ¿y hasta cuándo? Hasta que lo logres. Hasta que tenga la victoria. Esa es la palabra de Dios hoy. La orfandad en que viven tus hijos, la razón de una generación que crece sin Dios. Si tú no quieres que tus hijos sean parte de la maldad que nos arropa, comienza a ser un influenciador en la vida de tus hijos. Deja de ganar dinero para darle comodidad. Eso no funciona. Eso no funciona.
Deja de, no, que yo me voy por su bien para que estudie en un buen colegio y entonces no te ve a ti. Ay, y entonces, ¿tú crees que va? Mira cómo que está en la Universidad de Cara. ¿No oíste a la policía diciéndolo ahí? No, eso no. Necesitan a papá y a mamá. El que esté disponible mejor. Si tú no quieres que tus hijos sean parte de la maldad que nos arropa, comienza a ser un influenciador. Y para ser un influenciador positivo, tiene que comenzar con entregarle tu vida a Cristo. Luego asimila el evangelio y ponlo en práctica en tu vida. No venga a enseñarle el evangelio a tus hijos y tú siendo un diablo. Hay gente que quiere ser influencia. No, que le influye el pastor. Mire, pastor, el muchachito se quiere parecer a usted. Está bien, gloria a Dios. Pero usted es su papá. Yo no puedo hacer el trabajo suyo. Es usted que tiene que hacerlo. Ponlo en práctica en tu vida y tu familia. Y al mismo tiempo dedica tiempo y esfuerzo para que tus hijos aprendan la palabra de Dios. Yo puedo testificar, y con esto termino, que los momentos más agradables con mi familia lo viví cuando tenía esas conversaciones largas con mis hijos pequeños. A veces los sábados, a veces los lunes que lo dedicábamos para eso. Y hablábamos de tantas cosas. Y yo descubría tantas cosas que me quedaba impactado. Porque a veces uno cree que los niños no están librando batallas. Pero ellos están librando batallas. Y ellos necesitan escuchar a papá o a mamá que le diga, eso no es así. Esto tiene que ser de esta manera. Porque así lo dice la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.